Guarda eso y presta atención, Daisy, por favor. Te voy a apagar la luz para que vean mejor y quizás escuchen mejor. Porque toda la oscuridad es mejor. Dormimos, meditamos. Ok, buenas tardes, mis niños y niñas. Buenas tardes. Este es el segundo round para mis lecciones para enseñar español. Una vez más les agradezco el soporte para mi segunda clase. Vamos a hablar ahora de cuál es nuestro objetivo, que vamos a tratar de ser capaces de identificar todo lo que son los recursos literarios y especialmente identificar cuáles son los temas que un escritor nos quiere transmitir a través de su producto literario, que es un poema. Recuérdense que estamos enfocados en analizar poemas, que ese es el objetivo principal. Entonces vamos ahora, me gustó esa frase, es un poema muy, muy, muy bello, que me gustaría que uno de ustedes lo leyera. ¿Un chico allá? Léeme el poema. ¿Qué es poesía? ¿Así se dice? Okay. Correcto. Dices mentiras, clavas en mi pupila, tu pupila, ¿qué dice ahí? ¿Pueden ¿Tú ayudar? sabes lo que pasa? Ellos no saben leer en letra cursiva. Cursiva. ¿Puedo leerlo? Vamos a ver. No saben, la gran mayoría. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Oh my God. ¿Inspiracional? Ok, bien. Introduzco mi clase con ese hermoso poema porque ahí este famoso autor es de un poema de Becker. Nos dice qué es la poesía para él, nos quiere transmitir lo que significa para él poesía a través de lo que es una mujer o lo que es un hombre. ¿Ve? ¿Identifican géneros? No, pero identificamos a una persona que le está transmitiendo su pensamiento. Entonces vamos a seguir. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. ¿Por qué inicié con esto y por qué quise escucharlos hablar y leer esto? Porque recuérdense que es muy importante en español el uso de los puntos, de las comas, de los signos de admiración y de signos de interrogación. Esto significa énfasis, la admiración, y esto significa interrogación. Cuando ustedes lean cualquier texto en español, observen la puntuación, observen los signos que tiene, porque no es lo mismo que digan, ¿qué es poesía? A que digan, ¿qué es poesía? ¿Ven la diferente entonación que le damos? Y eso es lo que parte tienen que darse cuenta, porque eso nos ayuda a comprender el tema que quiere dar el poeta. Vamos a seguir. Vamos a repasar lo que hablamos la semana pasada, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que definí el concepto de poema? ¿Alguien recuerda qué es un poema? ¿Recuerdan que hasta lo escribimos? Sí, pueden buscar sus notas. Pueden leer. Es una composición Literaria. del género de la lírica. Del género de la lírica. Muy bien. ¿Se recuerda que hablamos de que existen poemas en verso y en prosa? ¿Se recuerda? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuándo un poema es en verso? ¿Cuándo un poema es en prosa? Cuando están en verso son como cortitos. Son corticos. Y cuando son en prosa son como paragrafos. Son como unos párrafos largos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a recordar. ¿Se recuerdan del poema que leímos? ¿Se recuerda?
¿sí? El poema se llamaba La vida es maravillosa. Ahora quiero que uno de ustedes me diga por qué la vida es maravillosa. ¿Por qué la vida es maravillosa? Recuerden todo lo que leímos de ese poema. El autor nos dijo, la vida es maravillosa por esto, la vida es maravillosa por esto. Yo quiero su punto de vista, quiero escucharlo. ¿Por qué la vida es maravillosa? Los actos. Sí, porque en la vida hay muchos altos y bajos y tú te caes. Te caes levantas. y te levantas. Muy bien, de este lado. ¿Por qué la vida es maravillosa? You should be. No se limiten a lo que un poeta nos dijo. Díganme su experiencia. Porque, La vida es o no maravillosa. ¿Por porque qué? la vida es llena de amor. Llena de amor, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos la oportunidad de estudiar. Tenemos muchas razones para decir que la vida es maravillosa, pero leímos la semana pasada el punto de vista individual de un poeta. Muy bien, vamos ahora a entrar a lo que nos compete este día, que es hablar de lo que es poesía. Entonces, por favor, anoten en su notebook. ¿Recuerdan? Necesitan anotar. ¿Qué es poesía? Poesía es una manifestación de la belleza a través de la palabra. Un poema representa los sentimientos del poeta con mucha intensidad. Vamos a desglosar un poco ese concepto de lo que es poesía. Dice que es una manifestación de la belleza. ¿La belleza es nada más física o existe otro tipo de belleza? Sí. ¿Están de acuerdo que nada más es física o existe otro tipo de belleza? ¿Cuál es la otra belleza? Es lo que tenemos adentro. adentro, ¿verdad? Entonces, usualmente, a través de la poesía, un poeta puede hablar igual de la belleza física de una flor o la belleza interna, el significado interno que esa flor puede transmitir. Esa es la gran diferencia entre lo que es la poesía y la narrativa. Porque la narrativa solamente se dedica a desglosar, a enumerar acciones. Pero la poesía no. La poesía nos dice otro tipo de sentimientos. Nos busca la belleza a través de la palabra. Por eso yo a nivel personal les dije la semana pasada, yo no voy a ser poeta. No soy poeta. Yo admiro a las personas que escriben poesía. Porque eso es una cualidad más allá de lo normal. Entonces, eso es poesía. Cuando dice, un poema representa los sentimientos del poeta con mucha intensidad. ¿Recuerdan el poema que leímos al principio? ¿Sí? ¿Cuál era eso? El de la rima 21 de Becker, que dice, ¿qué es poesía? Ah, sí. Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Oye, ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Tiene intensidad? Sí. ¿Sí? ¿Tiene belleza a través de la palabra? Sí. ¿Sí? ¿Nos está transmitiendo los sentimientos del poeta? Sí. Entonces, es por eso que ese es un ejemplo de poesía. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura del poema. Voy a repasar esto, me interesa porque en la tercera clase vamos a hacer análisis más profundos sobre estructura de poemas, no solamente de temas de poemas, sino que vamos a aprender a identificarlos. ¿Por qué? Porque no solamente existe escribir por escribir. Una cualidad artística de un poema es cuando sigue ciertas reglas. Existen reglas que nos dicen, esto es un poema o esto es simplemente el pensamiento de alguien que tuvo una noche de insomnio y no supo que se dedicó a escribir. Entonces, vamos. Los poemas están formados por versos. Los versos son una serie de unidades que componen el poema, cada una de las cuales ocupa una línea. ¿Se recuerda la diferencia con la que empezamos de lo que era un verso y una prosa? ¿Sí? ¿Sí? Entonces estamos hablando de los poemas que ocupan versos. Estas líneas señalan los ejemplos de versos que existen en los poemas. ¿Alguien ha oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz?
¿Sí? Es una mujer en el siglo XVI, que era una poeta, pero acuérdense que en el siglo XVI había muchos lineamientos sociológicos, sociales, acerca de lo que una mujer debería de ser. En esa época, las mujeres no podían escribir, las mujeres nada más se tenían que dedicar al hogar, a ser esposas y madres, y a gobernar la casa. Pero esta mujer se adelantó a su tiempo. Ella no quería ser esposa, no quería ser madre, ella lo que quería ser escritora y ser poeta. Pero no había espacio en su época. Entonces, ¿qué hizo? Se convirtió en una monja y dentro del monasterio ella tuvo la oportunidad de dedicarse a su pasión, que era escribir. Este es un poema muy reconocido de ellos. Es más largo. Yo he tomado unas cuantas estrofas de este poema. Yo les doy el nombre y el nombre del poema para que cuando tengan oportunidad busquen en su teléfono, no solamente Instagram, sino que busquen poemas de esta mujer. Son muy hermosos. ¿Ven el tipo de español que usa? Es un español del siglo XV-XVI, que en esa época el español se usaba mucho con la final de la frase "ais". Ese es muy característico del español del siglo XVI. Entonces, el ejemplo de verso. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de los mismos que culpáis. Entonces, ¿cuántos versos tiene? 4. ¿Qué más observan en este verso? It rhymes. En español. El ritmo. La rima. ¿Cuál es la rima? Acusáis, culpáis. Razón, ocasión. Esa es una manera como se escriben poemas, la rima. O sea, hay rima asonante, rima consonante. Eso significa que puede ser el primer verso con el segundo verso, el primer verso con el tercer verso. O sea, hay muchas maneras. Eso es la poesía tradicional. Ese ejemplo de poesía tradicional. Actualmente, eso no se usa. La mayoría de poesía es una poesía abierta. ¿Qué significa ser poesía abierta? Significa que no se observan las estrofas, no se observan los versos. Son de diferente manera como se escribe. Yo la otra semana les voy a traer un poema hermoso de una escritora puertorriqueña. Ella vive en el Bronx. Es una mujer joven, tiene 18, 19 años y ha recibido muchos premios de poesía en este momento. ¿Por qué? Porque está escribiendo. Es una de las que está escribiendo de diferente manera como usualmente se ha escrito. Ok, vamos. Dice, ¿qué es una estrofa? ¿Qué es una estrofa? Es un conjunto de versos. Ahora les estoy mostrando un ejemplo de estrofa. Esta es la continuación del poema que les puse hace un principio. Dice, un ejemplo de estrofa. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿De quién estábamos hablando en la primera estrofa? ¿Recuerdan? Hombres necios, que culpáis a las mujeres. ¿De quién están hablando? De la mujer. Ya. Entonces, vamos. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Este es un ejemplo de estrofa que está formado por ¿cuántos versos? 4. Acuérdense, esto es lo tradicional. Pueden tener actualmente los poemas, pueden tener más de 4 versos. Pueden ser formados por estrofas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 o los ejemplos de prosa que vimos al principio también. Bien. ¿Qué rima? Alguien se me adelantó al principio que era rima. Rima es la técnica de usar palabras que tengan un sonido semejante al final de los versos, para que así tengan una melodía concreta. ¿Recuerdan? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de los mismos que culpáis. Ya hablamos de lo que era la rima. Por último, vamos a detenernos en esta parte.
cuáles son las rimas consonantes y las asonantes. Dice que es un elemento clásico del poema que en los tiempos actuales muchos poetas escriben sin rima, es decir, que escriben en verso libre. ¿Qué es escribir con verso libre? Que no tiene rima. Que no tiene rima. Exactamente. Ahora vamos a leer unos ejemplos de poemas que no tienen rima. ¿Ya lo escribieron? No. Les doy unos minutos para que lo escriban. Ahora a continuación vamos a ver un video. Necesito que le pongan atención a lo que van a observar en ese video, porque va a ser el tema sobre el cual vamos a hablar hoy. Se recuerda que la semana pasada hablamos de ejemplos de poemas en donde el tema estaba relacionado con la vida. ¿Se recuerdan de la fotografía? ¿Sí? Que les pregunté qué sentimiento les transmitía. La familia. De la familia. Que hablamos del tema de la vida, cómo se disfruta la vida, cómo los poetas transmiten ese tema a través de diferentes formas. Vamos. Para que se vea el video, nada más necesito apretar. Voy a preguntar al final, así que observen. Hi, this is English with an hour, and you should come with me to Italki. The Italki. Día de Muertos en México. Las 2 últimas semanas de octubre, las calles de mi ciudad se llenan de flores de color naranja. Todo huele a cempasúchil, flor de muertos, a chocolate, a figuritas de azúcar y a pan de muerto. El humo del copal purifica el aire. El 2 de noviembre es el Día de Muertos. Los mercados preparan una gran celebración y en todas las calles hay vendedores de flores porque el Día de Muertos es alegre. Las tiendas se llenan de unos esqueletos de azúcar pintados que se llaman catrinas. Los dulces tienen forma de calavera. Estos días estamos alegres porque el 2 de noviembre es motivo de fiesta y diversión, pero también estamos tristes porque recordamos a las personas que ya no están con nosotros. En estos ritos, las calaveras eran un elemento fundamental. Pero también se llaman calaveras a unos poemas divertidos que se dedican unas personas a otras. Los lectores pueden publicar sus calaveras en los periódicos. Según la tradición, el alma de las personas que han muerto vuelve a visitar a su familia el Día de Muertos. Por eso, los mexicanos esperan su visita con todo lo que le gustaba al difunto. Construyen un altar lleno de flores y en él le dejan cigarrillos, chocolate, dulces, tamales, caldos y también tequila. Al final de este día, estos alimentos no tienen sabor, porque el alma del muerto ha venido y se ha llevado su esencia. Los niños y los mayores hacen preciosos altares. Las empresas también recuerdan a los compañeros que han muerto. Esta celebración varía en cada región, pero normalmente el altar tiene 7 niveles, que son las 7 etapas que tiene que pasar el alma de un muerto para poder descansar. Primero se fabrica la estructura del altar con cajas de cartón o con madera. El lugar donde se coloca el altar se tiene que barrer con hierbas aromáticas un día antes del Día de Muertos. Los familiares esperan despiertos durante toda la noche al espíritu de su muerto, que bajará para disfrutar de su ofrenda. En 2003, la UNESCO dijo que el Día de Muertos
era una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Una de las cosas más interesantes de esta celebración es la unión de la religión católica y las culturas prehispánicas. Hace 3000 años, mucho antes de la llegada de los españoles, algunas etnias indígenas celebraban rituales en honor a la vida de sus antepasados en el Día de Todas las Almas. En el siglo XVI, unieron las dos celebraciones y empezaron a celebrar el Día de Muertos. ¿Ok? ¿Te gustó? Muy interesante, ¿verdad? Hay personas acá que tienen origen de su familia de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de las islas. Ya. El día. Ok, vamos. Vamos a hablar de ese video. ¿Por qué les pregunto de dónde es el origen? Porque me imagino que para las personas que tienen familiares mexicanos reconocieron muchos símbolos de celebración. Pero ¿por qué puse este video? Porque vamos a introducirnos a un punto muy importante. Vamos a hablar de lo que es la muerte. No lo veamos como un tema del que no se habla. ¿Ustedes han visto? Me encanta esa canción, We Don't Talk About Bruno. ¿Okay? Yo creo que es que escribió eso, tuvo derecho a Grammy que se ganó. Entonces, nosotros aquí sí hablamos de ese tema. Por ejemplo, los mexicanos dicen, preguntas, ¿qué celebran el 2 de noviembre? El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. ¿Es un día alegre o triste para ellos? Los dos. Los dos. ¿Por qué es alegre? Porque son alegres, porque son como, no hablando, pero son conectados con sus familias, pero son tristes porque las familias son muertos. Estamos hablando de alguien que ya no está físicamente con nosotros, ¿correcto? Sí. Pero hay una contraposición, hay un contraste de ideas. Estamos celebrando la muerte. La celebramos, detalles como la celebran, ¿recuerdan? ¿Qué hacen? Con altares, ¿y qué ponen en los altares? Flores, comida. Y algo que me llamó mucho la atención, bebidas, la fotografía de la persona, calaveras, crean dulces en forma de calaveras, crean frases jocosas. ¿Recuerdan que se llaman calaveritas las frases jocosas que le hacen burla a las personas mismas? Entonces, y muchos dulces. Y recuerdan la imagen final de cómo estaba el cementerio lleno de velas, de flores, de personas caminando. Incluso vi videos en donde están con el mariachi cantándole al muerto. Entonces decimos nosotros, pero ¿están locos? ¿Alguien de ustedes sabe cómo los americanos celebran los funerales? ¿Es diferente o idéntico a los latinos? Muy diferente, ¿verdad? ¿Sí? ¿No han visto las películas que se reúnen en la casa del difunto, todos de negro, de share food, ellos comparten comida, el que lo conoció trae una lasaña, otro trae una ensalada y se dedican a hablar de la persona cuando estaba en vida? ¿Ven que es diferente? Pero ¿cuál es el tema de ellos? De alguien muerto. Estamos hablando de la muerte también. Eso nos demuestra que diferentes culturas tienen diferentes maneras de tratar ese tema. ¿Y por qué está hoy hablando de esto? Porque quiero que llegamos al punto. ¿Cuál es nuestro punto de interés este día? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de este día? Que hablemos acerca de la muerte y cómo a través de la poesía los poetas nos hablan de la muerte también. Y debemos de aprender a identificar ese tema. Ok, vamos. Vamos a otro. Seguimos. Seguimos. Vamos. No me digan que no lo saben leer. Sí, es que lo saben leer. Vamos a ver. Un muchacho
¿Quién me quiere leer? Vamos. Aquí nada más hablan las niñas. ¿Dónde están los niños? ¿Dormidos? Vamos. A ver, pero acérquense, se pueden acercar aquí para leer. Pueden acercarse, vamos. Yo no puedo ver. Bueno, no sé cómo estoy sharing, no sé cómo ampliar la... No sé, no creo que pueda. No. No creo que pueda. Ok, vamos. Voluntario, a leer. A ver, ahí viene Daisy. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música. ¿Puedes pararte y acercarte acá? Lo puedo ver aquí. ¿Lo puedes ver? Ok, vamos. Quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo, muere lentamente. Quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar, muere lentamente. Quien se transforma en esclavo del hábito, Repitiendo. repitiendo todos los días los mismos trayectos, que no cambia de boca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien lo conoce. Sigue allá. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor. Que no arriesga lo cierto ni lo incierto y detrás de un sueño que no se permite ni siquiera una vez en su vida. Huir de los consejos sensatos, vive hoy. Vive hoy. Vive hoy. Arriesga hoy. Hazlo hoy. No te dejes morir lentamente. No te impidas ser feliz. No te impida ser feliz. Gracias. ¿Qué le pareció? Estamos hablando de un tema que es quien muere lentamente. ¿Ven? Ahí hay un verbo, morir. Pero es un verbo al que le ha agregado un adjetivo. ¿Qué significa morir lentamente para este personaje? Significa que dice que quien no lee, quien no oye música, muere lentamente. Dice que quien no encuentra gracia en sí mismo, muere lentamente. Quien se transforma en esclavo del hábito, ¿qué le pasa? Muere lentamente. Quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, ¿qué le pasa? Muere lentamente. Quien evita una pasión y su remolino de emociones, ¿qué le pasa? Muere lentamente. Quien no gira el volante, acuérdense que no es el volante, quien no gira el volante muere lentamente. Oh, se pasó. Bien, vamos ahora a entrar a la siguiente parte, que es, vamos a analizar un poema. El poema se llama Los dos príncipes. Esa fue una introducción que se me adelantó, pero vamos a seguir con eso. Bien, vamos a concentrarnos mucho en este poema, porque este es el poema que nos asignó la unidad para poder trabajarlo, el tema. Acuérdense que ya hablamos cómo se muere lentamente. Ahora vamos a hablar bajo este concepto. ¿Cuál es el concepto que tiene José Martí acerca de cómo es la muerte? ¿Empiezan a leerlo? Ok, les doy unos minutos para que lo lean solo. Tienes 2 minutos para leer.
Solo lee la versión en español, lo de atrás. Creo que es una versión vieja. Solo lo de español, me interesa lo de español. Subrayen la hoja si ustedes ven una frase que les llama la atención y que le quiera decir significa esto. Subrayen las palabras que no sepan el significado. Porque acuérdense que interpretar significa entender. Si ustedes no entienden el significado de la palabra, no van a poder interpretar el mensaje que el poeta les está transmitiendo. Subrayen si hay alguna palabra que no entienden. Yo tengo más adelante un vocabulario que se lo voy a mostrar para que comprendan completamente el poema. Pongo el 5 o el check mark. Pones el checkmark. Un check mark en todo esto. En todo. Así. Sí, en todo lo que tú crees que puedas hacer. Por favor. Gracias. ¿Está listo? Bien. Yo voy a empezar a leerlo, estoy señalando que quiero que continúe la lectura. Así que sigan la lectura, no la pierdan. Los dos príncipes. El autor es José Martí. El palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no lo pueden ver, en pañuelo de Orlán, sino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y armas. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hojas esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se deja muerto el hijo al rey. Sí, para ahí, sí. En los alances del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Para, sí. Las ovejas bajas tienen todas al portón. Para, sí. Una caja larga y honda están forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta de aventureros. Para. ¿Sí, tu cosa? Para ahí. Yo estoy loca. Llévame donde el pastor coge llorando la palabra, la pala y el estado. Para. Termina. Abre en la tierra una cosa, echa en la cosa una flor. Si se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. Muy bien, gracias.
Ok, tema. Vamos a ir por partes. Los dos príncipes. Está hablando de dos situaciones. El príncipe real y el príncipe del mendigo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema? ¿Alguien que está vivo o alguien que está muerto? ¿Sí? ¿Y cuáles son los sentimientos que nos está transmitiendo? Tristeza. Vamos, hablemos de sentimientos. O sea, estamos hablando de esto, ¿correcto? ¿Y cuáles son los sentimientos que el poeta nos está transmitiendo? ¿Cómo ustedes identificaron que existe tristeza? ¿Cómo lo identificaron? ¿Hay alguna frase donde diga, ay, qué triste está? Llora. Porque llora. ¿Llora el rey? ¿Llora la reina? Sí. ¿Llora el mendigo, el hijo, la madre? ¿La pastora? ¿El pastor? Sí. Ok. ¿Qué otro concepto nos está transmitiendo? No quieren comer. No quieren comer, eso significa cuando estamos tristes, no comemos tampoco. ¿Qué otra cosa? ¿Existen mensajes a través de colores? ¿Cómo se representa el luto? ¿Con qué color? ¿Hay alguna palabra que diga negro ahí? Sí, los ¿Sí? caballos. Está hablando de otro concepto. Luto, ¿a través de qué? Del color negro. También hay otras palabras ahí. El laurel. ¿Qué me dicen de la palabra laurel? Se quedó sin hojas. Ok. ¿Qué significa que un laurel no tenga hojas? ¿Significa que hay alegría o que hay tristeza? ¿Significa que alguien se nos fue? ¿Sí? ¿Por qué el laurel se quedó sin hojas? Porque se nos fue alguien querido. ¿Ven el mensaje? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro concepto identificamos? ¿Se pasen? Léanlo. Me falta una más. ¿Una más? ¿Una idea más? ¿Qué está haciendo el pastor? Dice, el pastor coge llorando la pala y el asadón. ¿Qué va a hacer con la pala y el asadón? Va a haber un hueco porque va a haber un entierro, ¿correcto? ¿Y con qué? ¿Cuáles son los instrumentos para enterrar? Una pala y un asadón. No nos dice voy a enterrar a mi hijo, ni dice el pastor va a enterrar a su hijo, nada más dice está llorando porque va a usar una pala y un asadón. Entonces, vean, conseguimos 4 ideas generales y básicas de que el poeta nos está transmitiendo. Entonces, vamos ahora a trabajar un poco sobre este tema. Necesito que aprendamos a analizar un poema y esta vez no van a escribir frases, esta vez me van a escribir conceptos. Necesito parejas. Parejas. ¿Ok? Porque van a trabajar en parejas. Ok. Aquí tengo ya 2 parejas. Necesito que allá esas mesas se me mueva uno y que se me formen en parejas. Si no, no van a poder trabajar esta parte. Ok, ya voy para allá. Aquí necesito tu pareja. Bueno, te tocará trabajar. Yo voy a ser tu pareja. Diego está solo, ¿no? David. Al final del curso. Yo me voy a recordar. ¿Qué significa laurel? La hoja del laurel. Hablamos de laurel. ¿Se acuerdan cuando le hablé de Julio César? La corona que lleva Julio César. Cuando hablamos de Cuba, el escudo de Cuba, que tiene el laurel. El laurel es símbolo de. Símbolo de. Ustedes son parejas porque El- Y el arnés. Eso es el caballo. El penacho. Está diciendo, el caballo lleva negro, el penacho y el negro. El caballo está vestido todo. Es lo que se le pone al caballo. con los montas. El caballo está vestido de negro. Hay una niña, entonces Ay, me encanta tú puedes esa trabajar. capacidad. ¿Quiénes son los príncipes?
Es con Elisa. Mi hijo también. Ok. Pareja. ¿Quién hace la pareja? Oh, el hijo de Ven y trabaja aquí con Elizabeth. Ok, ¿ya estamos todos con parejas? Sí. Les explico. La tarea que la profesora Cuellar les mandó fue para que habláramos acerca de la biografía de quién fue José Martí. José Martí fue un poeta cubano que se destacó mucho porque él fue el precursor del modernismo literario. ¿Qué fue el modernismo literario? Acuérdense que en la literatura hay como etapas, igual que la pintura, existen etapas. Entonces, ¿qué fue la característica del modernismo? Porque hubo como una contraposición de temas. O sea, los poetas escribían en el mismo poema dos temas a la vez. O sea, era como contraponerlos. Entonces, dice acá, miren, esta parte la quise escribir porque no sé si ustedes en su timeline lo escribieron. La poesía de José Martí se funda en una visión dualista de la humanidad. ¿Qué significa lo dualista? Lo que está contrapuesto. Dice, realidad e idealismo, espíritu y materia, verdad y falsedad, conciencia e inconsciencia, luz y oscuridad. ¿Sí? ¿Han oído hablar del yin y el yang? Una parte blanca y una parte oscura. Eso fue lo que este poeta logró. ¿Quién tiene otra información más de José Martí que quiera compartir? Todos hicieron esa tarea. ¿Qué otra información tienen que yo no la tengo? Todos no. Hay algunos ceros por ahí. Los que le hicieron, ¿qué otra información pueden agregar a sus compañeros? Que recuerden que yo lo tenga en mi biografía. ¿Tienen algo más que agregar? ¿De dónde es él? Cubano. De Habana. Precursor del modernismo. Habana. ¿Qué más? Bueno, cubano nacido en La Habana. ¿Qué más? ¿Tiene otra información más? Yo tengo, en los años jóvenes, cuando tenía 16 años, él publicó su primer poema que se llama Abdala. Abdala. Muy bien, esa información no la tenía. Empezó a escribir de los 16 años, o sea, de edad de ustedes. Vamos, comiencen, los futuros poetas. ¿Algo más que quieren agregar antes de pasar? ¿No? Ok, vamos. ¿Qué vamos a hacer con esta tarea? Primero, lo puse en parejas porque si se fijan, el poema lo he separado en dos partes. Una parte es describiendo al rey y la otra parte es describiendo los sentimientos del pastor. Entonces, ¿qué van a hacer? En la parte de atrás no tengo espacio, no tenía hojas más grandes, entonces van a poner cuáles son los personajes de su hoja. Pregunta, ¿está escrito en prosa o en verso? Me va a decir, es en prosa por esta razón, es en verso por esta razón. ¿Y cuántos versos y cuántas estrofas? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque ya hablamos antes de la diferencia entre prosa y verso. Entonces me van a decir ningún verso porque no tiene verso, no tiene estrofas separadas. Vamos. Y al final, ¿cuál es el tema del poema? Y me van a enumerar los versos que te den la pista para llegar al tema. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Lo puede repetir? Nosotros tenemos este espacio aquí. Atrás. Okay. Ya les escribo las preguntas. En la parte de atrás les dije que respondieran las preguntas. Ahora, en un cuadrito, ¿alguien se preguntó por qué trae un cuadro aquí? Dibujo. Ah, muy bien, vamos a dibujar. ¿Qué van a dibujar? El tema que nosotros El tema que ustedes están tomando. El tema del poema que identificaron en la parte del poema. Al final, tienen 10 minutos para trabajar esto. Al final, yo voy a preguntar a la sala de las parejas qué es lo que tienen. ¿Ok? Vamos a trabajar. Preguntas, aquí las escribo. Aquí están en la pizarra, en la pantalla, los conceptos
y algunas palabras son un poco rebuscadas en el poema para que les quede claro. Si tienen alguna otra pregunta, alguna palabra que les dice, teacher, no entiendo, yo voy ahí y se los ayuda a clarificar. Señora Celada, ¿Sí, mi amor? ¿cuántos tiempos? 10 minutos. Okay, let me get to it. Ok, en esta parte, la número 4, 2 ideas, 2 versos es suficiente. Okay. The character? ¿Qué significa personaje? Como los caracteres. 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 Como el rey, los caballos. Mira. Acuérdate que el mismo, en español 1, me gusta mucho el se estaba hablando del sentimiento, dice, el rey son Cristo, no el rey es sentimiento. Acuérdate cuando es sentimiento para demostrar, no el verbo ser. No, porque yo sé que estaba bien. Estuve non-speaker y vieron que hasta ahora, fíjate qué bien. ¿Quiénes son todos los personajes? Characters. En esa parte que le toca. Todos los characters. El hijo de rey. El hijo de rey, el rey. El hijo de Los En tu señores parte. del... No. De tu parte. Son diferentes. Por eso. Pero la tuya. ¿Quién está ahí? No son las mismas. Oh no, I have the king of the castle. Oh, we picked king of castle. ¿Cómo tú lo ves? La reina. Solamente como lo representa. Nosotros podemos decir Dibujo. Un dibujo. Pero un dibujo. No palabras. I'm gonna do the 10. Claro, son caracteres, son El personajes. rey, la reina, Pajaritos. los caballos. Animales se consideran caracteres de una obra. Los caballos. Robin está forrando una caja de Dios está forrando la caja de Robin, la caja es una caja de ocasión que está forrando lo que para ver puede ser el motivo.
de esta manera. Sin el propósito. Eso es. I'm going to somewhere on Friday. Canta ya dentro una voz. Canta ya dentro una voz. Pajarito, yo soy loca. Llévame a donde te quiero. Entra y sale de tu casa. Canta allá adentro una voz. Ahí está diciendo el perro es de la casa. Bueno, en ese instante, pero allá adentro está cantando una voz. Está diciendo, pajarito, yo soy loca. Llévame donde te quiero. ¿Qué tú crees que está diciendo esto? Pajarito, yo soy loca. Llévame donde el loco. La mamá le dice a un pajarito, llévame donde el loco. Acuérdate que creemos que estamos en el cielo. La fuerza en la fuerza dice que no. There's no right. Sí, claro. Es como es la muerte, como el ver muerte. Dependiendo como la veas. Oh, espérate porque yo tengo frisada. Ups, perdón. Miren, niños, el vocabulario, perdón, yo tenía frisada la pantalla. Ok, todo esto no se lo tienes que mandar al maestro, ¿verdad? No, sí, en el lesson plan tú vas a poner el PowerPoint. Sí, todo está mandado. No te coges alguna fotografía. Aquí te faltó la O, hecho, el hecho sin H es de echar algo. Sí. Y es un hecho, made of, hecho con H. Era lo único que estaba ahí. No sé, te lo quiero revisar, se lo vas a mandar, te lo quiero revisar para asegurarte de que... No sé si vaya a chequear la ortografía. Mira, yo te voy a hacer así, porque yo escribo tan grande. Ya copié las preguntas. Ah, lo vas a copiar. Sí, porque yo escribo muy grande, aquí no me va a caber. Yo lo anexo. Entonces yo te lo doy y ahí lo pones y ya. ¿Ya terminaron? ¿5 minutos más? Sí. Ok. Vamos. Muchos me han preguntado sobre si es un poema en prosa o en verso, que es una estrofa. Revisen sus notas para estar seguro de lo que estamos hablando. The beginning of the
Look, theirs is different. ¿Esto te lo tengo que dar hoy o no? Te lo puedo dar la próxima clase ya, ¿no? Porque no quiero quitarte, y voy a escribir, no quiero quitarte ahí la... ¿Y esto aquí qué sería? Aparte de esa, este también. Es prácticamente lo que van a hacer. Pero hay que hacer todo esto. Estoy no soy sosa, señor. Y eso también. Sí, allá nada más chequen y aquí. No, ahí también hay que escribir. Ok, esto no lo había visto. Ay, no te he contado. ¿Tú sigues grabando? Sí. Bueno, ya o no. Ya casi termino. Tengo que hacer un comentario. Oh yeah, so ¿Estamos listos? Bien, vamos a empezar con la mesa. ¿Con ustedes? Ok, niños, vamos, paren hasta ahí. Vamos a empezar el análisis. Quiero escuchar algunas parejas cuál es el análisis que realizaron. ¿Cuál es tu nombre? Catherine, ok, dime Catherine. ¿Cuál parte te tocó? ¿Mendigo o rey? Ok, vamos. Pastor o pastor. Ok, vamos. Escuchamos la idea. Ok. Personajes. No, era ¿Cuáles son personajes de la parte de tu poema? el rey, la reina y el pastor. No, la parte de tu poema. ¿Cuál es? el rey, ¿El rey? Ok. Personajes. El rey, la reina y eso es todo. ¿Y un príncipe? Ok. Para todos van a tener esta parte iguales. En la primera parte, lo que le tocó el rey, dice, ¿cuáles son los personajes? ¿Un rey? el rey, la ¿Una reina? los caballos, el hijo del rey y los señores del palacio. Y los señores del palacio. Muy bien. Rey y tal. ¿Prosa o verso? ¿Es un ejemplo de poema en prosa o un ejemplo de poema en verso? Es prosa. Sí, ya tenía que grabar.
No, porque quería preguntarte algo, no quería interrumpir tampoco. No, sigue, sí que después te pregunto. Con eso, por eso verso. ¿Cuál es el tema del poema? La parte que nos importa más este día. ¿Cuál es el tema de tu parte? De mi parte es la muerte, ¿Por qué? porque habla de caballos, Escuche. habla de caballos que no comen y el color negro. Ok, esos son los versos que te dan las señales que el tema es la muerte. Muy bien. Tu parte. Ok, personajes. Estamos hablando ahora del pastor y la pastora. A ella le tocó pastor y pastora. Revise su parte. Personajes. El Rey y rey. el pastor. Ella tiene el pastor, yo tengo el mismo que Catalina. Ok, vamos. ¿Alguien tiene el pastor? Sí, pastor, pastora, pajarito y hijo del pastor. Hijo del pastor, muy bien. ¿Está en verso o en prosa? Prosa, Prosa, muy bien. ¿Por qué? porque son largas y no Porque tienen, son largas y no tienen ritmo. no tienen ritmo. Muy bien. ¿Cuál es el tema del poema? Muerte. No. Elizabeth, déjalo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en las líneas 17 y 18. 13 enseña que el pastor está llorando. ¿Por qué la línea que ella está diciendo Miss no Cuellar. está en esa parte? El pastor coge Ujú. llorando. Porque el pastor Ok. está. Llorando. Ashley, ¿te vas a casa? ¿Qué? ¿Yo? Tú eres la única Ashley. Ok. Léeme la parte. No dijeron last Línea name. 13 dice el pastor coge llorando. El pastor está. Llorando. El pastor coge llorando. O coge llorando. Coge llorando. La pala ¿Cómo y te fue? el Ah, perdón. asadón. ¿Cuál otra parte? Y después 17 y 18. Se quedó el pastor. Siéntate allí, sin mira. hijo, Siéntate ahí murió, hijo con, del con Carla. pastor. Ok, muy bien. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Otra idea que quieran compartir? ¿O están de acuerdo en las ideas que se han hablado en este momento? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿me hace el favor y me recoge todo eso? Yo les puedo recoger Bueno. Oh, sorry, no sabía. Ok. ¿Tu nombre? Sí, entrégale a ella por favor todas las hojas y los dibujos. Me interesa mucho que lo hayan hecho porque necesito ver cuál es el concepto visual sobre el poema. ¿Cómo se ve? Ay, Ashley. ¿Listo? Bien. Espérate, porque lo tengo frisado. Pues estaba escribiendo. Ok. Ya. Vas al próximo. Ok. ¿Alguien sabe algo de quién fue Leonardo da Vinci? Ya. Sí, dígame, ¿qué sabes de Leonardo da Vinci? Es una artista. ¿Fue un artista? Fue. Porque mira. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Artista puedo ser yo soy el artista del arte del final. Fue un pintor de la época medieval, Sí. ¿sí? ¿O un pintor de hoy? No, No. de antigua. Que, por si no lo sabían, también fue un famoso escultor, ¿ok? Inventor. Inventó muchas cosas. Leonardo da Vinci fue una de las... Ok, por favor, los que no han terminado me lo pasan al final. Entonces, Leonardo da Vinci también se dedicó a escribir, imagínense. Esa es una frase, un quote, una frase, como un pensamiento acerca de lo que es el tema que estamos viendo. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? La muerte, ok. Dice, como un día bien empleado, procura un dulce sueño. Así, una vida bien utilizada conduce a una dulce muerte.
¿Existe una dulce muerte? ¿Qué? ¿Existe una dulce muerte? ¿Qué creen? Porque la dulce es divina. ¿La muerte es dulce? No. Es Físicamente no es posible que tenga un sabor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero es un ejemplo de poesía. ¿Por qué? Porque el escritor está transmitiendo, ¿qué está transmitiendo con las palabras? ¿Qué dijimos que era poesía? Revisen su concepto de poesía. Ahí necesito que chequen el concepto de poesía. Es una manifestación de la belleza. ¿De la belleza? A través de la palabra. Entonces él está hablando de la belleza a través de la palabra. Entonces, en sus notas, ahora van a escribir en su cuaderno, me van a responder eso. ¿En qué consiste para ti un día bien empleado? Empleado significa ¿en qué consiste para ti? Que hoy fue un día muy productivo. Que hoy empleaste bien tus horas. Vamos a aplicarle lo que aprendimos, a ver. Vamos a ver. Pueden aplicar lo que aprendieron durante hoy todas sus clases. Escriba. Les doy 5 minutos. Segunda pregunta. ¿Cómo se utiliza bien la vida? ¿Podemos utilizar bien la vida? claro. ¿Sí? Escríbame cómo podemos usar bien la vida. En el mismo papel. En el mismo papel, en el mismo cuadernito de ustedes. Hoy lo escriben en el cuaderno. 3. ¿Qué es una dulce muerte? ¿Qué significado les transmite a ustedes estas dos palabras? ¿Qué es una dulce muerte? Responder esas tres preguntas. Mira, Maritza. Me están preguntando, basado en la observación, identificar áreas de strength en lo que necesitas improvement. Y aquí me dice lo mismo, áreas de strength, áreas de crecimiento. Aquí lo que escribo cualquier cosita y aquí me desarrollo un poco más. Tengo que ponerte algo, tú sabes, cualquier cosita. No, porque no, todo eso sí. Y es que en realidad lo estás haciendo bien, te digo, que te estás mirando también una clase donde tú dominas el idioma. Entonces, Por eso estoy por eso estás, como decimos, estás a la suelta, andas volando. 6 años estudiando literatura, Claro. 6 años estudiando gramática. Pero claro, entonces, bueno, te digo, yo te pondré alguna cosita, no sé, para ponerte algo, No te preocupes. pero en realidad no hay nada que observar porque en realidad lo estás haciendo muy bien. Así que, ¿qué te iba a decir? El poema. ¿Qué me ibas a decir? Ah, Ok, ¿están listos? 5 minutos. Ok, ideas. Levanten la mano, ¿quién me quiere responder la primera pregunta? ¿En qué consiste para ti un día bien empleado? ¿Qué es para ti un día bien empleado? Algo que fue un día productivo, digamos. Bien. Un día para mí productivo debe de ser un día que termino toda mi tarea antes de las 9 y me baño y me acuesto a dormir y duermo más que 8 horas. Muy bien. Eso es físicamente. ¿Podemos tener otro tipo de día productivo? ¿Un día bien empleado?
¿Cómo cuál? Dame otro ejemplo. Me levanto y escribo en mi ¿Tu journal? Muy bien. like, mis ¿Tu experiencia? no, like, mi goals. Las metas. ¿Metas? Y, Escuchen eso, muy interesante. Ujú. Y voy para el gimnasio que me hace sentir bien. Ok, muy bien. Y como Wow, te felicito. Ay, qué tristeza. ¿Qué más? ¿Otra idea? ¿Qué es un día bien empleado para ustedes? ¿O no creen ustedes que no, este día para mí todos los días son malos? No tengo un día que haya hecho un buen empleado. El trabajo que están haciendo ustedes recogiendo huevos y dulcecitos. O no, no son ellos. Ah, no son ellos. Bueno, Es la sociedad. la sociedad. No sé. Cualquier actividad que sea de beneficio personal, o beneficio a su familia, o beneficio a sus amigos, todo eso son ejemplos de tener actividades un día bien empleado. Ahora bien, la frase, ¿cómo se utiliza bien la vida? Dice ahí, así una vida bien utilizada, ¿cómo la pueden sintetizar? ¿Cómo podemos usar bien la vida? Bien. Yo creo que una vida bien utilizada es una vida que puede, si tú haces a otras personas contentas y Correcto. tú estás contento en tu vida y haces la mayoría de las cosas que quieres hacer antes que te mueres. Ok, perfecto, me parece muy bien. ¿Otra idea? ¿Cómo utilizar bien la vida? Les voy a dar una anécdota. Yo soy de El Salvador. No sé si en las noticias han visto lo que está pasando en El Salvador con las maras, los gangs. Muchachos de su edad, en vez de estar estudiando, están en la calle extorsionando, matando. ¿Creen ustedes que ellos están utilizando bien la vida? No, ¿verdad? Ahora ven ustedes. Ustedes a través del estudio, de levantarse temprano, estar aquí a las 7 de la mañana, estudiando para convertirse en profesionales, hacerse enfermeras, médicos, terapistas, en 3, 4 años. ¿Puedo decir que es un ejemplo de vida bien empleada? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes son el ejemplo vivo de la vida bien empleada, niños. Dime, mi amor. O yo puse que se utiliza bien la vida por cumplir sus sueños. Exactamente. Y vivir haciendo lo que te hace ser feliz. Eso es lo que les está diciendo Leonardo da Vinci. Imagínense cuántos años tiene esa frase. Tiene más de 400 años esa frase y sigue teniendo vigencia. Se fue escrito hace más de 400 años. Y nosotros la estamos empleando en nuestra vida diaria. Por último, ¿existe la dulce muerte? ¿O existe la amarga muerte? ¿Sí? ¿Por qué existe la dulce muerte? ¿Qué es la dulce muerte? Dime. Si en la vida estás sufriendo demasiado, yo creo que miras adelante para la muerte, para que no sufres más. Exactamente. Esto es una llamada de atención a que si estás haciendo algo equivocado en la vida, nos está diciendo, no te quedes en algo equivocado, busca una dulce muerte. Significa buscar una parte de la vida que te ayuda a convertirte en un real ser humano, que te ayuda a convertirte en profesional, a convertirte en una buena madre, en una buena compañera de trabajo, en un buen amigo o amiga. Entonces, en síntesis, es eso lo que nos está diciendo Leonardo da Vinci. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer un pequeño assessment, un pequeño test acerca del poema que acabamos de leer. Esto fue otro ejemplo de cómo se habla de la muerte a través de la poesía. Ahora vamos a tener 10 minutos para poder responder. ¿Tienen todavía allí el poema? Entonces pueden utilizarlo para responder este cuestionario.
necesitamos decir. ¿Todos tienen ya su hoja? Ok, vamos. Análisis del poema Los dos príncipes por José Martí. Escribe su nombre y su fecha. Pregunta número 1. ¿De qué trata el poema Los dos príncipes de José Martí? ¿Qué sucedió en el palacio? ¿Quién murió? ¿Qué le sucedió al pastor y a la pastora? ¿Por qué se titula Los dos príncipes? Está hablando del poema. ¿Por qué se titula el poema Los dos príncipes? ¿Qué ritual de la muerte se presenta en el poema? ¿Qué diferencias presenta el poema entre el entierro del hijo del rey y el del hijo del pastor? ¿Existe diferencia? ¿O el entierro fue igual? ¿Cuál es el mensaje que nos presenta el autor en el poema? Explica. Significa que si para ustedes el mensaje es la riqueza, la pobreza, ¿por qué el mensaje que ustedes están interpretando en el poema es la riqueza o es la pobreza? Terminando, Sasma.